Buen día, ingeniero, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del ensayo acerca de la infraestructura que necesita el Perú, brecha de inversión en obras públicas. Dando un concepto previo a lo que se va a hablar seguidamente, se puede decir que la brecha de inversión implica el reconocimiento de la falta de inversiones para llegar a cierta meta o para cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura, ya sea por el uso de instalaciones en condiciones subóptimas y o la dificultad de satisfacer la demanda actual y futura. Este concepto es estático debido a que no proviene de una programación de inversiones en el tiempo, sino que es un agregado del total de inversiones que se requerirían realizar hoy para cumplir las metas establecidas. Por esta razón, el monto global que se obtiene no puede ser considerado como el valor presente de estas inversiones. Seguidamente vamos a hablar sobre las necesidades de infraestructura en el Perú. En el año 2009, el Perú fue clasificado por el Banco Mundial como un país de ingresos medios altos. Por ende, nos encontramos en esta categoría. Otra vez, me vuelvo, otra vez. Ahora, seguidamente vamos a hablar sobre las necesidades de infraestructura en el Perú. En el año 2009, el Perú fue clasificado por el Banco Mundial como un país de ingresos medios altos. Por encontrarnos en esta categoría, el estudio multidimensional del Perú fue elaborado en el 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Recomendó a la vez que el país diversifique su economía para evitar caer en la trampa de los ingresos medios que ocurre cuando un país ya no puede crecer a base de los motores tradicionales y que en el Perú son la pesca y la minería. Esta sugerencia implica que, para continuar la trayectoria de crecimiento económico y promover una sociedad más equitativa, el país debe invertir en el desarrollo de nuevos sectores productivos y en la implementación de nueva infraestructura. Sin embargo, en el Perú, el desarrollo de infraestructura está retrasado en relación con pares regionales y países de la OCDE. Se implica en el puesto 85 de 137 países en el indicador de calidad de infraestructura del índice de competitividad global entre los años 2017 y en el 2018. En las últimas décadas, el Perú logró triplicar las inversiones en la infraestructura. No obstante, los niveles de cobertura actuales no son suficientes para satisfacer las necesidades del desarrollo del país. Por ello, el BID analiza o evalúa de los capitales en este rubro y los retos que debe afrontar con el objetivo de iniciar un proceso sostenido. La infraestructura es fundamental para atender las necesidades básicas del país. No solo se trata de carreteras, puentes o grandes moles de cemento, sino también de aquellas que están ligadas con los servicios primordiales con la finalidad de aliviar las carencias de la población. En la evolución, de acuerdo con con la entidad multilateral de las últimas décadas, el Perú logró triplicar las inversiones en la infraestructura al considerarse las estadísticas disponibles para los países de la región. En el periodo del año 2008 al 2015, nuestro país incrementó en más de 200% de sus niveles al pasar cerca a 400 millones a 300 millones de dólares. En esta etapa, las inversiones de infraestructura promedian el 5% del Producto Bruto Interno del PBI, ubicándonos por encima del promedio regional del 3.6% del PBI. Esta cifra considera los sectores agua, energía, transporte y telecomunicaciones. En un principio, la inversión en infraestructura era mayor porcentaje de lo público. Entre el año 2008 y el 2015, los montos se duplicaron al llegar cerca a 5 mil millones de dólares, un 3% del PBI en promedio. Con referente a la calidad, el BID asegura que si se quiere converger en el periodo del año 2028 hacia los niveles de acceso básicos de infraestructura de los países de Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, el Perú requiere millones de dólares, monto que representa el 48.8% del PBI del año 2018.
En la estrategia de inversión en la infraestructura propuesta por BIN apunta a cerrar la brecha económica en acceso básico a largo plazo, lo cual equivale a 38.8% de PBI durante el periodo del año 2019 al año 2038 en dos etapas. La primera fase es la transición y abarca el periodo del año 2020 a 2026, durante el cual la inversión aumenta de forma gradual mientras se implementa reformas para generar los recursos a fin de incrementar la inversión en infraestructura. La segunda etapa comprende el lapso del año 2027 al año 2038, que registra la consolidación de cambios en emprendimientos. En la fase de transición del año 2020 al 2026, la parte de la brecha económica se elimina, equivalente al 6% del PBI. Complementada la etapa de implementación, la ejecución del plan, inversión e infraestructura requiere incrementos anuales progresivos. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos. Se ha identificado que tenemos una brecha de infraestructura de acceso básico de 363.000 millones de soles si nos comparamos con países desarrollados, los 52 proyectos priorizados, y los que vengan contribuirán a cerrar las brechas para afianzar el progreso del Perú. Es fundamental que el esfuerzo que desplegamos los diferentes estamentos del Estado sea permanente, pues necesitamos diseñar proyectos que atiendan a la mayor cantidad de ciudadanos y sobre todo que se ejecuten dentro de los plazos previstos y con la mayor transparencia y honestidad posible. Precisamente para garantizarlo, este plan también propone una institucionalidad cuyos principales objetivos serán el monitoreo permanente de los proyectos y el planeamiento en los distintos niveles. El gobierno asimismo está promoviendo medidas como el Project Management Offices, PMO, los contratos PNIC, diálogos macro-regionales y el BIN. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa, PNIE, a 2025, publicado en 2015 por la Minedu, define la infraestructura de calidad como aquella que es para centros educativos tiene que ser segura, salvaguarda la vida, resistente ante desastres naturales, funcional en el sentido de servicios básicos y accesibilidad para personas con discapacidad adecuada, pedagógica e integrada al territorio localizado y de manera adecuada. También debe tener una distribución óptima, relación armónica con el entorno. Según la PNIE, actualizada por la Minedu, 45% de los locales educativos están en un alto riesgo de colapso. Por tanto, deben ser demolidos y vueltos a construir. Cajamarca, Puno y Cusco son las regiones con mayor número de locales educativos que requieren sustitución total o parcial de sus edificaciones. Gracias. Ahora, David. Conclusiones. La brecha social solo se cerrará con la participación del sector privado, porque lamentablemente la capacidad del Estado es limitada. Países como Ecuador, Bolivia y otros de corte socialista lo lograron, pero con un alto nivel de endeudamiento del Estado, que al final termina ahogando sus economías, precisó. Si el Perú decide ejecutar solo obras públicas, corre el riesgo de perder terreno en el rating crediticio, porque perdería su credibilidad, lo que afectaría la inversión privada y se terminaría haciendo mucho daño al país, afirmó al indicar que la inversión pública es insuficiente por la limitada capacidad de ingresos del país. El Perú es uno de los países de la región andina que más se beneficiaría del incremento de la inversión. Sin ningún esfuerzo adicional en esta materia, el país podría crecer de $13.000 a $24.000 per cápita. Si se considera una inversión pública de entre 5 y 6% del PBI anualmente, el PBI per cápita del Perú alcanzaría niveles de $31.000 en una trayectoria de 20 años y de $39.000 en 25. En todos los casos pasaría el umbral de los países. Es millones, ¿no? Millones, mano. Está bien. Pero ¿cómo hace millones con 3 ceros, mano?
13.000 millones. Y otra vez va a Se ser. escucha acá normal. Sí, por eso es que en el OBS no estaba grabando. Otra vez voy a grabar ya. Recién me doy cuenta. Ya, ya. Conclusiones. La brecha social solo se cerrará con la participación del sector privado. Lamentablemente la capacidad del Estado es limitada. Países como Ecuador, Bolivia y otros de corte socialista lo lograron, pero con un alto nivel de endeudamiento del Estado, que al final termina ahogando sus economías. Si el Perú decide ejecutar solo obras públicas, corre el riesgo de perder terreno en el rating crediticio, porque perdería su credibilidad, lo que afectaría la inversión privada y se terminaría haciendo mucho daño al país. El Perú es uno de los países de la región andina que más se beneficiaría del incremento de la inversión. Sin ningún esfuerzo adicional en esta materia, el país podría crecer de 13.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares per cápita, si se considera una inversión pública de entre 5% y 6% del PBI anualmente. El PBI per cápita del Perú alcanzaría niveles de 31.000 millones de dólares en una trayectoria de 20 años y de 39.000 millones de dólares en 25. En todos los casos, pasaría el umbral de los países desarrollados. Sin más que agregar, concluimos la presentación del informe, agradeciendo de antemano por su atención prestada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.